después avance entre entregas, presentación, se corrige todo, se corrige todo. Así que bueno, es que, bro, la forma una sesión muy larga con los puntos del parcial. Y sorprender para bien o para mal, mal, chicos, mal. O sea, para el programa, perfecto, porque me dan, ahí, bueno, ahí me dan tela para cortar. He corregido un montón de cosas del programa que no las consideraba. Bueno, para el programa re bien, ¿no? Porque ahora el programa hace cosas que antes no hacía. No, no, les aseguro que no voy a usar la misma base de datos, porque corrigiendo el parcial ahí me di cuenta que tienen, que no sé, por ahí debe, parece que anda dando vuelta una carpeta con parciales de años anteriores, no sé de qué año. O sea, miren chicos, que he llegado a identificar corrigiendo los parciales. He identificado que muchos han hecho el parcial utilizando esas herramientas que te dan, que le decís qué tiene que hacer y te devuelve la fórmula. Así que no les quepa la menor duda que la corrección va a ser estricta. Así que para el recuperatorio dudo que aún vayamos a utilizar la misma base de datos. Lo dudo. Y bueno, en consecuencia, sí, va a ser, sí va a ser online y práctica, práctica en máquina. Sí, va a seguir siendo la misma modalidad de que se van a seguir copiando, se van a seguir copiando. Pero bueno, ahora estoy más preparada para identificar. O sea, no me gusta que copien, chicos. Ustedes están en una etapa de aprendizaje, de lógica. Están aprendiendo lógica. Y que ustedes le pidan a un programa que les haga la fórmula. O sea, entonces, ¿para qué están estudiando? ¿Para qué están acá? Esas herramientas auxiliares que, que hay disponibles, ¿las pueden usar? Sí, las pueden usar, pero cuando ya sepan la lógica, no cuando están aprendiendo. Y ahora están aprendiendo y eso, para mí, todo lo que el programa considere que es desarrollado con una ayudita está desaprobado de entrada. Hay muchos parciales con conexiones a archivos externos. ¿Y eso de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene, chicos? ¿Por qué los archivos, por qué los parciales tienen conexiones a archivos externos? ¿Qué les parece? Cuando se Para, cambiaba el nombre era, profe. ¿Cómo? Cuando se cambiaba el nombre del archivo era. No, no. ¿Cuándo el archivo tiene conexiones a referencia o referencia a conexiones externas?
Cuando han copiado algo de algún lado. Claro, ya no haría referencia dentro del libro, como que hace referencia, ¿Cómo? y que ya no hace referencia a ninguna parte de ninguna hoja que esté dentro del libro. Claro, Dice, o sea, si ustedes copian fórmulas dentro del mismo libro, no pasa nada porque está dentro del mismo libro. En cuanto han copiado alguna referencia de otro archivo, y ustedes no se dan cuenta, pero todo eso queda guardado en el archivo y el programa lo identifica, así de sencillo. Por eso es que hay un montón de desaprobados. O sea, hay muchos desaprobados y ya les dije, a la corrección ahora es estricta. O está bien o está desaprobado. Así de sencillo. Ahora, de los pocos que están aprobados, tengo que revisar el avance. Si hay incoherencia en el avance, eso todavía no lo chequé, porque no puedo terminar, siempre salta el programa, está desaprobado. O sea, si en el segundo no tenía nada, en el tercero no tenía nada y en el cuarto está todo perfecto, está desaprobado. Así de sencillo. Lo único que me falta son chequear esos que estarían aprobados, que son muy poquitos. O sea, desde ya les digo que hay un montón desaprobados. Y si no estoy tomando el recuperatorio ahora, bueno, primero porque no he terminado de corregir. Y otra es que no puedo usar la misma base de datos. No, y no voy a usar. Así que tengo que conseguir datos, otros datos. Ya sé que parece que tienen una carpeta con todos los parciales de años anteriores resueltos. Parciales resueltos 2024, parciales 2023 resueltos. No podía creer lo que veía mientras corregía el programa. ¿Quién se toma el trabajo de recopilar los parciales, desarrollarlos y después publicar a los alumnos? ¿Quién? Bueno, yo pregunto, nadie dice nada. Bueno, yo sé quién hace esas cosas. Y ellos creen que los están ayudando, pero la verdad es que los están perjudicando. ¿Por qué? Porque ustedes están, así como les dije hace rato, en una etapa de aprendizaje. Ustedes se están formando profesionalmente. Este no es el momento de usar esas ayuditas, porque están aprendiendo. Cuando ustedes ya sepan, pueden usar esas herramientas para facilitar el camino en el desarrollo de una tarea, pero ya saben la lógica, o sea, pueden identificar, les devuelve un código, pueden identificar esto está bien, esto está mal, esto lo puedo tomar, esto no lo puedo tomar, esto lo puedo adaptar a lo que yo necesito, pero pedirle a ese programa que les diseñe la fórmula y después pegar y copiar y pegar y sin saber si que está bien o mal, no. Así están los parciales, así están.
Así que, bueno, hoy trabajamos con nuevo contenido, ¿no? Bueno, ahora se han quedado callados, nadie me dice nada. Parte de la pantalla. Bueno, chicos, a ver, ahora están demasiado callados. Es que parece que el tema es más complicado, profe. A ver, no sé si yo estoy sorda, pero a ver, el tema es que, ¿qué pasa? Parece un poquito complicado ¿El, el parcial o el nuevo tema? el nuevo tema. No, no es difícil, chicos. No es difícil Visual Basic. Ahora es, bueno, es el nuevo contenido que vamos a trabajar. Chicos, por favor, descarguen este archivo. A ver. Ujujú. El nuevo contenido. Productos. Descarguen los dos archivos porque con los dos vamos a trabajar. Solamente voy a dar una introducción. Estamos, ya hay un video publicado, pero solo como para introducir el contenido y después se van a dar cuenta que yo solamente estoy haciendo un repaso. Este contenido de Visual Basic, o yo parto para avanzar rápidamente, que ustedes ya tienen conocimientos de programación estructurada. Los mínimos, pero los tienen.
A ver, Profe, sí. Visual Basic era donde se usaba con código para poder crearla a partir de eso las tablas, ¿verdad? Ay, yo no sé si mi computador está mal, pero no los escucho. Los escucho súper bajito. ¿Pueden aumentar el volumen ustedes? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, profe, profesora. se la Sí, escucha bien. profesor, Sí, se profe. escucha. Bueno, entonces, si no por el chat, a ver, pero Marcelo Borges, el código de la profe, no creo que... eh, ay, me encantan. Estoy leyéndolo. mm, El chat. A ver, los escucho. Alguien me preguntaba algo. Por favor, repítame, así puedo responder. Profe, los compañeros dicen si puede grabar la clase. Grabar la clase. Bueno, vamos a grabar, pero igual ya hay contenido, ya hay video publicado de la introducción. ¿Estamos? Ya tienen publicado dos videos de la introducción. Sí, grabo, no está de más. A ver, no quiero que se aburran, entonces tengo que revisar cómo voy a empezar. A ver, tengo esto. Bueno, ya sé cómo vamos a empezar con esto. Ahora sí, ya está. Recording in progress. Bueno, vamos a empezar con el contenido, con nuevo tema después del parcial. Visual Basic para Excel. ¿Estamos? ¿A qué estamos haciendo referencia? Nosotros venimos trabajando con Excel, la aplicación Excel. Ahora, seguimos en Excel, solamente que en este caso vamos a trabajar sobre
el entorno de programación de Office, que es Visual Basic. Este, este lenguaje de programación se basa en, valga la redundancia, en programación orientada a objetos. A ver, Recording stopped. espérenme un segundo. Ah, bueno, vamos a tener que volver a empezar porque así es. No contaba con el ladrido del perro. A ver, esperen. Me voy a asegurar de que esa parte que no quiero, bueno, parece que está. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, 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 profe, sí se profe. ve. Bueno, empezamos de nuevo. Recording in progress. Bueno, vamos a empezar la clase con un nuevo tema que es Visual Basic. Cuando hablamos de Visual Basic, dentro de Excel estamos hablando o estamos haciendo referencia a su entorno de programación. O sea, el lenguaje se llama Visual Basic for Application. Este lenguaje de programación se basa en la programación orientada a objetos. Ustedes hasta el momento tienen o han visto dentro de los contenidos de las materias la programación estructurada. Así es, ¿no? Sí, profe, sí. cómo Bueno, funcionan los y en códigos. la bien, y en la programación estructurada, ¿cómo se controla la ejecución de las líneas de comando? Con una sintaxis. Sí, sí, tenemos una sintaxis para escribir las líneas de código, pero una vez que ustedes ya tienen ese código, la ejecución es línea a línea, o sea, una línea a continuación de la otra. Eso es programación estructurada. Ahora, en la programación orientada a objetos, así como su nombre dice, vamos a trabajar con objetos y por ende la ejecución del programa puede saltar de un objeto a otro, o sea, ya no es secuencial la ejecución. Utilizamos o aprovechamos todos los conocimientos que ustedes saben de programación estructurada, sí.
O sea, eso es lo que me permite a mí avanzar rápidamente en este contenido, porque yo estoy partiendo de esa base que el alumno ya sabe o tiene conocimiento de programación estructurada. Ustedes saben declarar variables, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí, profe. Saben escribir procedimientos. Procedimiento, funciones. sí. Bien, procedimientos, funciones. Dentro de los procedimientos, dentro de las funciones, utilizan estructuras de control. Sí, profe. Depende, o sea, para qué funciona el módulo. O sea, eh, o sea, sabemos que dentro de las líneas de comando, ya sea de un procedimiento o de una función, escribimos líneas de código. Aparte, dependiendo de lo que tenga que hacer nuestro procedimiento, o usamos o no estructuras de control, o declaramos o no variables, o realizamos asignación de valores a las variables o no. Todo depende de lo que tenga que hacer. ¿Estamos? Ahora, eso sí lo saben hacer. Y eso es lo que vamos a ver acá. Ustedes ya saben qué estructuras de control hay, saben declarar variables, saben realizar asignaciones. Yo creo que lo nuevo acá, y capaz que me estoy quedando corta, o capaz que ustedes ya sepan trabajar con algún lenguaje de programación orientadas a objetos. A ver, díganme ustedes, ¿ya trabajaron con algún lenguaje de programación de este tipo? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, capaz que no es la mayoría, pero no es difícil, chicos. Acá lo que tenemos que saber dentro de Excel es, tenemos que identificar esos objetos con los que podemos trabajar. O sea, ¿qué objetos vamos a manipular del, dentro del programa? ¿Qué objetos podemos manipular? Y para eso, vamos acá. Ustedes tienen este archivo, o pueden abrir este archivo o abrir una hoja de cálculo. Ven acá la aplicación, ¿no? Esto es Excel. La aplicación es un objeto. Sí, ¿Qué más tenemos acá? Ustedes tienen la interfaz de Excel en la pantalla. A ver, ¿qué objeto estoy viendo? La columna, la celda, el la libro, hoja. Columna, la hoja, celda, filas, la hoja, son objetos. O sea, esos son los objetos con los que vamos a trabajar en Visual Basic. Ahora, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, el objeto hoja de cálculo. Tengo una sola hoja de cálculo. Eh, si yo les pregunto a ustedes qué puedo hacer sobre ese objeto, o sea, el objeto hoja de cálculo, hoja uno en este caso, ¿cómo saben ustedes qué es lo que pueden hacer sobre ese objeto? con el clic derecho. Clic derecho y me aparece un menú contextual. Acá me da una lista de métodos o acciones que yo puedo desarrollar o aplicar o implementar sobre el objeto. ¿Estamos? Estos son métodos
o acciones. Eh, Insertar, eliminar, mover, ocultar, esas son acciones. Acá estoy leyendo o estoy diferenciando porque acá están mezclados, así como para ir introduciendo. Los objetos en la programación orientada a objetos tienen métodos y tienen propiedades. Los métodos serían las acciones que puedo ejecutar o implementar sobre un objeto. Y las propiedades serían como las características. ¿Estamos? Entonces, y bueno, las propiedades se pueden modificar o editar. ¿Se entiende o no? Entonces, tenemos objetos y dentro de los objetos encontramos métodos y propiedades. Ustedes están viendo el menú contextual del objeto hoja de cálculo, hoja 1 en este caso. Un ejemplo de propiedad. ¿Desde la hoja? El color. ¿El nombre? Bien. El color de la etiqueta, el nombre de la hoja, muy bien. Y un ejemplo de método o acción sobre el objeto. Cambiarle el Cambiar. nombre. Mover, Claro. Mover, eliminar. insertar, Ocultarla. ocultar. Bien. O sea, esas son acciones. Entonces tenemos, todos los objetos tienen acciones o métodos y también tienen propiedades o características. Vamos bien. Si yo les digo, otro objeto con el que vamos a trabajar son las celdas. A ver, ¿saben si esta es una celda? Esta es una celda en particular, la celda C9. A ver, quiero que me digan, pero, un método del objeto celda. Borrar contenido. ¿Sí? ¿El formato? ¿El formato qué sería? La propiedad. ¿Propiedad? Sería una propiedad. El nombre de la celda, Eh, ¿qué es? propiedad. Propiedad. Una propiedad. Propiedad. ¿Y cuál sería el nombre de la celda en este caso? C9. 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 Bien, estamos perfectos. O sea, todos los objetos tienen un nombre por defecto, ¿sí? Ahora, o podemos hacernos referencia a esos objetos por los nombres por defecto, o de lo contrario, también podemos asignarles nombres y referirnos a esos objetos por esos nombres personalizados. Por ejemplo, para el caso de la celda, yo me puedo referir a este objeto C9 por su nombre, C9. O también le puedo cambiar mi celda. O también acá la personalicé, cambié el nombre de la celda. ¿Cómo se llama? Mi celda. Ahora, que yo le haya personalizado el nombre del objeto, no quita que yo me pueda referir a este mismo objeto, ya sea o con el nombre por defecto, que sería C9, o por este nombre.
¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bueno, Sí, profe. entonces estamos súper bien. A ver, vamos a ver acá. Tenemos los objetos, tenemos las propiedades y tenemos los métodos. Otro término que se usa en la programación orientada a objetos es la clase. La clase sería como la generalización de, de unos objetos. Profe, ¿Estamos? Sí, por ejemplo, las clases podrían ser las columnas y las filas. hay, sí, sí, porque chicos, a ver, para que tengamos en cuenta, todos los objetos, todos, literalmente todos, se crean a partir de una clase. O sea, ¿qué es lo que significa? Acá miren, acá yo tengo la celda A1, B1 y así sucesivamente. ¿Cuántas celdas tengo? Un montón, a ver. Tengo un montón de celdas dentro de la hoja de cálculo. O sea, cada celda es un objeto y cada una de esas celdas se ha creado a partir de una clase. O sea, por eso es que yo les digo que la clase es una generalización de los objetos y a partir de estas se crean objetos particulares. Por ejemplo, esta celda que dice XFD 1.048.576. Ese es un objeto en particular. Y esa celda se ha creado a partir de una clase llamada celda. Dentro de la celda, dentro de la clase celda, se definen eso que acabamos de mencionar, las propiedades y los métodos. Ahí en la clase se define qué propiedades va a tener el objeto y qué métodos se pueden implementar sobre el objeto. O sea, sería como la declaración. Ustedes vieron que cuando van a escribir un programa, ustedes quieren, si quieren usar una variable, primero la tienen que declarar. Bueno, acá es lo mismo para los objetos. La clase sería como la declaración o la definición de los objetos. Ahí en esa clase, por ejemplo, celda se define, como les digo, todas las propiedades y todos los métodos que se pueden implementar en el objeto. Ahora ya, cuando vamos a crear un objeto a partir de la clase, es en el objeto concreto donde se definen o se establecen las propiedades. Por ejemplo, yo creo esta celda, a ver, no vamos a utilizar esta de ejemplo porque tiene un número muy grande. Por ejemplo, esta, la celda A4. Tengo que crear ese objeto. ¿A partir de dónde, a partir de qué se crea? De la clase celda. O como para que vayamos habituando a la terminología. En Visual Basic, la celda se llama range. Así, range. ¿Estamos? Range, así se llama el objeto. Range. Entonces, si esta es la celda creada a partir de la clase range, y en la clase es donde se han definido las propiedades y los métodos. Entonces, en el momento de crear este objeto particular, concreto, es donde se definen las características o propiedades. Por ejemplo, una característica de este objeto que se llama A4.
que el número de fila es 4 y que la columna es A o 1. ¿Estamos? Ahora, como este objeto se ha creado a partir de la clase range, si en la clase decía que yo puedo, había un procedimiento o un método para eliminar la celda, entonces en el objeto concreto yo voy a poder implementar ese método. O sea, es la de las clases, es la definición de los objetos. Ahí están todas las características, propiedades y métodos que se pueden implementar en los objetos concretos, en los objetos creados a partir de esas clases. ¿Estamos? Chicos, Sí, profe. Sí. Unas por ejemplo, características. miren, a ver si está más o menos. Esta clase yo siempre empezaba preguntando por ejemplos de objetos. Por eso está este ejemplo acá. Ustedes si miran a su alrededor ejemplos de objetos tienen un montón. ¿Estamos? La computadora, la mesa, la silla, el televisor, todo, todos son objetos. A- Ahora, ¿qué tienen los objetos? Todos tienen propiedades o características, ¿sí? Y también tienen métodos. Entonces acá yo tomaba como ejemplo un objeto coche. Estos dos objetos que están acá son ejemplos o son objetos concretos o específicos. ¿Estamos? Y estos objetos han sido creados a partir de la clase coche. En esta clase coche, que es lo que yo les decía, que es la generalización de los objetos, acá es donde se define tanto propiedades como métodos. Entonces, acá yo defino que la clase va a tener una propiedad color, que la clase va a tener una propiedad marca, que la clase va a tener una propiedad modelo, que dentro de los objetos de esta clase se va a poder implementar una función, un método para que se mueva, para que se frene, para que se acelere. Entonces, esto es la clase, es como la definición de los objetos. Ahora, esto es genérico. Si yo quiero utilizar un objeto, primero lo tengo que crear y para crearlo me tengo que referir a su clase. Entonces yo digo, quiero crear este objeto a partir de esta clase. Ahora, en este objeto concreto se particularizan las propiedades. Ya en este objeto, el color del coche es rojo, la marca es Chevrolet, el modelo es 2025. En este objeto concreto, el ¿se puede mover? Sí, porque el método estaba implementado en la clase y por ende el objeto, este objeto particular, lo hereda, o sea que se puede mover. ¿Puede frenar? Sí, porque en la clase estaba definido que se podía frenar. ¿Puede acelerar? También. Ese es un objeto. Acá tenemos otro objeto que se crea de la misma manera, o sea, en el objeto concreto se particularizan las propiedades o sus propiedades, y es donde se implementan los métodos o la funcionalidad. Y así, yo acá, ustedes en la pantalla tienen dos ejemplos de objetos creados a partir de la clase coche, pero pueden crear infinitos, infinitos objetos. Ahora, está bien, lo hice largo a esto, pero no quiero que se asusten con esto, porque nosotros no vamos a crear objetos. Los objetos ya están creados. O sea, es una introducción. No quiero que se asusten o no quiero que piensen que ustedes van a crear, que ustedes van a definir la clase y que después van a crear los objetos a partir de las clases. No, los objetos están creados acá ya. Acá están.
Acá hay. Tienen todas estas celdas objetos para trabajar. Tienen todas estas filas objetos para trabajar. Estas columnas. Tienen hojas de cálculo, objetos para trabajar. ¿Quieren seguir creando objetos de hoja de cálculo y lo saben hacer? Y están ahí. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Yendo a un ejemplo concreto de propiedades y métodos de un objeto en Excel. Acá se está tomando como ejemplo en esta diapositiva la clase range, que era la clase celda. La clase se llama range. ¿Qué propiedades? Acá hay unos ejemplos nada más de propiedades de la clase. Value, que es el valor de la celda. Column, número de columna, número de fila, el nombre de la fuente. ¿Qué métodos puedo ejecutar o qué métodos están definidos dentro de la clase range? Activar, borrar, copiar, seleccionar. Son ejemplos. ¿Ven? Acá, este es un objeto particular. ¿Qué objeto celda es? ¿Cómo se llama? Hola. No. ¿Cómo se llama el objeto acá? No le estoy pidiendo que adivinen, ¿eh? Tienen que mirar los datos que tienen ahí. Es un rango, profe, de celda. Es una celda. ¿Cuál es? B1. Una, dos, B1. una, B1. Es el objeto celda B1. Es una celda en particular. B1. Y así pueden crear, así hay un montón de objetos celda. Estamos, a ver, vamos a ver la terminología. Bien. Terminología en Visual Basic. Ya hemos hablado de objetos. Hemos dicho que los objetos tienen propiedades y tienen métodos. O sea, ejemplos de objetos, celda, fila, columna, gráfico, hoja de cálculo, la misma aplicación, los botones, son objetos. También se habla de miembros. Dentro de los miembros entran las propiedades y los métodos. Las propiedades eran las características del objeto y los métodos eran las acciones. Ahora, hay otro término dentro de Visual Basic, aquí en Excel, que es el término de colecciones, el término colecciones. Y este término yo sé que ustedes lo tienen asociado, o sea, sé que saben cuáles son o qué son las colecciones. Capaz que con este nombre no lo conocen, pero si yo les digo a ustedes que las colecciones son arreglos, ese término sí lo saben. Sí, profe. ¿Y Sí. qué son los arreglos? Un conjunto de datos abstractos, profe. Conjunto de elementos del mismo tipo. ¿Y cómo pueden acceder a los objetos de un arreglo? Con un índice.
Bien, bueno, acá también. Acá o pueden acceder con el índice o con el nombre del objeto. Ahora, si las colecciones son un conjunto de objetos del mismo tipo, y ahora yo les muestro acá en la aplicación. Las hojas de cálculos serían colecciones. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, El índice puede ser las columnas, el rango. no, está perfecto. Las hojas de cálculos son colecciones. ¿Por qué? Porque esta hoja y esta son del mismo tipo y si sigo creando hojas, son objetos del mismo tipo. El tipo worksheet. Worksheet es hoja de cálculo. O sea, ya tenemos dos. Range, que es la celda, y hoja es worksheets. Ya tenemos dos objetos. El índice. ¿Cómo puedo? Yo les pregunté a ustedes, ¿cómo acceden a los elementos de un arreglo o de una colección en este caso? Mediante el índice. El índice es el orden de las hojas, el orden en el que están dispuestas las hojas. O sea, si esta está primera, esta va a ser, su índice va a ser uno, 2, 3, 4. Si yo muevo, esta va a ser una, 2, 3, 4. Así, ¿estamos? Ese es el índice. Les dije, o podemos acceder mediante su índice o mediante su nombre. En este caso, si yo quiero acceder a este objeto, sería hoja uno o en su defecto índice uno. A ver, Recording stopped. espérenme 2 segundos. Fue. Bueno, seguimos. Había pausado, seguimos. Reanudar la grabación. Recording in progress. Bueno, ese sería un ejemplo, las hojas de cálculo serían un ejemplo de colección. Y acá, hablando de colecciones, a ver, ¿cómo identificamos que el objeto es una colección? Y una manera fácil, miren, acá está en negrita, esto, como para que se den cuenta. Si el objeto está en plural, significa que es una colección. ¿Ven acá? Esto está en plural, entonces significa que es una colección. O sea, las hojas de cálculo, shape son las imágenes. O sea que el objeto shape es una colección. Workbooks, workbooks son libros. O sea, a ver, analizamos. La misma aplicación podría ser una colección, ¿sí o no? No, profe. No, no es una colección. Los libros podrían ser colección. Sí, profe. Sí, porque yo tengo abierta la aplicación y puedo abrir un libro, otro y otro y otro.
y todos son objetos del mismo tipo, del tipo workbook. Entonces, el conjunto forman una colección. Bueno, ¿vamos bien? Profe, ¿cuál no era una colección en el ejemplo anterior? Lo que está escrito en plural es colección y lo que no, lo que está en singular es objeto. O sea, colección de objetos. Las worksheets es una colección de objetos. Shapes, que son las imágenes, es una colección de objetos. Workbook es una colección de objetos. A ver, un ejemplo de objeto que no es una colección. Acá, El nombre, profe, puede ser. el nombre es una propiedad de un objeto. Una celda. Sí, sí, una celda. Pero a ver, espérenme 2 segundos que acá. Profe, ¿se podría Sí, decir que la aplicación Excel no es no es una un- colección. no es una colección, exacto, gracias? Porque a pesar de que es parte del paquete Office, no todas las aplicaciones de Office son Excel, son diferentes. Hay una sola aplicación. Si partimos así de lo genérico, la aplicación Office es un paquete que tiene 4 o 5 programas dependiendo de lo que nosotros instalemos. Suponiendo que tenemos Excel, hay una sola aplicación ahí, Excel. Y si usted tiene abierto, yo tengo abierto este archivo, este archivo de Excel, y si yo voy, a ver, espero que salga. Estoy dentro de la misma aplicación, solamente que se abrió con un nuevo libro. Y los libros habíamos dicho que sí eran colecciones. Hay una sola aplicación, chicos. En este momento se está ejecutando, hay una sola aplicación. Ahora, dentro de esa aplicación, ustedes pueden tener abiertos 10, 20, 30 libros, lo que le dé los recursos de la máquina. Ah, bien, gracias. Bueno, así que bueno. Un ejemplo de, ay, ¿dónde está? Ey, 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 ey. Bueno, ya van a salir ejemplos. Acá miren, mientras esté en plural, esto es una colección, 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 todo es colección. Ya van a salir, ya va a salir algún ejemplo de objeto, de solo objeto. Ya va a salir. A medida que vamos hablando, va a salir. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con objetos. Ya sabemos que los objetos tienen métodos, que tienen propiedades. Ya sabemos que también hay colecciones de objetos. Y había algo que me estaba faltando acá, que son los eventos. ¿Qué son los eventos? Los eventos, así como dice acá, tienen lugar en un momento dado, ante los cuales se puede responder un objeto. O sea, todos los objetos, a ver.
No todos los objetos. Por ejemplo, hablando de objetos, ¿a dónde está insertar? Por ejemplo, este es un objeto y como objeto tiene métodos, tiene propiedades y este también tiene eventos. ¿Qué tipo de eventos tiene? Miren, el solo hecho de acá, de hacerle clic, me va a ejecutar, no, me va a crear. Acá estaría implementando el evento clic de ese objeto botón. O sea que ante el clic, si yo hago clic, o sea, le doy enter sobre el botón, entraría a ejecutar este evento. Ahora, así, tal cual está, no va a hacer nada. O sea, yo puedo definir los eventos, pero si no los programo, es lo mismo que nada. ¿Ven ahí? Ahí está actuando el evento click. Ahí decía, es algo que se va a desarrollar ante la ejecución de ese evento. En este caso el evento es el click. Estoy haciendo, ¿produce algún resultado? No, no produce un resultado. Solamente he definido el evento. No lo he programado. No lo he programado. Ahora, si yo quiero que haga algo, hay que escribir el código. Por ejemplo, para esto que es sencillo, el evento click. Cada vez que presione el botón, quiero mostrar un mensajito. MSG Box. Hola. Ahí estoy programando. Mm, Nada del otro mundo. Solamente mostrando un mensaje. Pero ya lo programé. Ahora sí, si yo ejecuto o activo ese evento, el clic del botón, me va a mostrar eso que programé. Así, esto es un ejemplo sencillo, pero ustedes pueden escribir código, o sea, pueden escribir el código para que hagan lo que ustedes necesiten y que en definitiva es para lo que se están preparando ustedes en esta carrera. ¿Estamos? Esto es un ejemplo de evento. ¿Qué tipos de evento tengo? Y lo que me permita la aplicación. Por ejemplo, el objeto se llama, en particular ese botón se llama Command Button 1. Y acá a mi derecha, tengo, o la aplicación me dice, usted puede implementar estos eventos sobre ese objeto. ¿Qué quiero hacer si se presiona clic en el botón? ¿Qué quiero hacer si se presiona dos clics en el botón? ¿Qué quiero hacer si cuando cuando recibe el control el objeto? ¿Qué quiero hacer cuando cuando pierde el foco o el enfoque el objeto? ¿Qué quiero hacer si el mouse se mueve hacia abajo? ¿O qué quiero hacer si se presiona la tecla hacia abajo? ¿O qué quiero hacer si se presiona cualquier tecla? ¿Qué quiero hacer si se produce un error? O sea, ustedes están acá para implementar o para invocar los métodos. ¿Y cómo invoco el método?
simplemente escogiendo. Entonces ahí entiende que quiero implementar el método. Y acá escriben qué es lo que quieren hacer, por ejemplo, cuando se haga doble clic en el botón. Que ponga otro nombre, o sea, otro mensaje. Puedo poner